Yo no estaba allí cuando lo encontraron por primera vez. Creo que fue una mujer mayor la que lo vio, mientras paseaba a su perro, una de esas mañanas en que la bruma todavía se aferra a la superficie del agua, como un fantasma, reacio a desvanecerse. El hombre estaba de pie en el río, con el agua llegándole hasta las rodillas, los brazos extendidos hacia la nada, hablando en lenguas, murmurando sílabas que no pertenecían a ningún idioma conocido. Llevaba puesto un overol del Departamento Correccional de Dakota del Sur, ese color naranja oxidado que usan los convictos y que resulta imposible de ignorar. La mujer se apresuró a regresar a casa y llamó a las autoridades. Así fue como todo comenzó. La policía se lo llevó a la comisaría. Le tomaron las huellas digitales y revisaron los registros, convencidos de que se trataba de algún tipo de convicto fugado. Resultó que ese no era el caso. No había ningún prisionero desaparecido, ni había órdenes de arresto pendientes contra él. Aunque, para ser honestos, eso era bastante difícil de determinar, porque nadie sabía quién diablos era aquella persona. El hombre no estaba comunicando, así que decidieron llamarlo John River, por el lugar donde lo encontraron. Hubo algo en esa elección que siempre me pareció inadecuado, como si hubieran querido recordarnos que su identidad estaba tan diluida como el agua que lo sostenía cuando lo descubrieron. John River era un hombre alto, supuestamente de finales de los 20 o principios de los 30. Los tatuajes de prisión y de pandillas sugerían que tenía conexión con alguna red criminal de Chicago. Esa pista no nos llevó a ninguna parte. Para todos los efectos prácticos, era un completo misterio. Fue entonces cuando me llamaron a mí. Soy trabajador social clínico licenciado, o LCSW por sus siglas en inglés. Me encargo principalmente de evaluaciones de casos y documentación para ubicaciones próximas, pero es un sistema que ha estado activo y luchando durante años. Podría hablar durante horas sobre los efectos de la epidemia de opioides y el aumento repentino de la falta de vivienda entre los jóvenes, pero eso es, lamentablemente, parte del mundo aceptado. Nos encargamos en su mayoría de personas sin hogar y abuso de sustancias. Nunca esperamos ver a alguien como John River. Dado que John no fue considerado una amenaza inmediata, me llamaron para evaluar si era apropiado alojarlo en un centro de estabilización de crisis, mientras averiguábamos su identidad. Se suponía que sería una reunión breve e informal. Ya habían tomado una decisión sobre él, y yo estaba allí solo para confirmar lo que ellos ya creían saber. Conocí a John en una madrugada de martes de finales de mayo. Todavía llevaba puesto su overol sucio de prisión, cuando me senté frente a él en aquella sala de interrogatorios. Solo había salido del río hacía un par de horas, y la humedad todavía se aferraba a su ropa, emanando de él, como un recordatorio persistente de donde había estado. Nos encontrábamos en una celda de retención en la cárcel del condado, una medida temporal. Como pueden imaginar, no tenemos muchos recursos destinados para este tipo de eventualidades. Quiero decir, ¿cómo podríamos tenerlos? Nunca nos habíamos encontrado con alguien como John. Tenía la cabeza rapada y una sonrisa cansada, vacía, de esas que no alcanzan los ojos. Una mirada en blanco, como si se le hubiera olvidado parpadear, como si el acto mismo de cerrar los ojos fuera un lujo que ya no se permitía. Su overol estaba sucio hasta las rodillas, la marca exacta donde había llegado el agua del río. Debió haber permanecido de pie allí durante horas, inmóvil, dejando que la corriente lo rozara sin propósito alguno. Incluso con el overol, podía ver los bordes de sus tatuajes, que cubrían casi toda su piel, entrelazados con algunas cicatrices ásperas que sugerían una historia de violencia, o quizás de supervivencia. El pensamiento me golpeó de repente. Quizás nadie había intentado hablar con él, como una persona. Quizás solo lo habían interrogado, tratándolo como un expediente, no como un ser humano. Decidí entonces abordarlo desde un ángulo distinto. «Te ves hambriento», le dije, manteniendo mi voz suave, sin amenaza. «¿Tienes hambre?». Los ojos de John giraron lentamente hacia mí, como un rompehielos abriéndose paso a través de un glaciar. El movimiento fue tan deliberado, que parecía calcular cada milímetro de distancia, cada grado de rotación. Había algo en esa lentitud, que me puso los pelos de punta, aunque no podía explicar por qué.
Apuesto a que tienes hambre, repetí, sintiendo que necesitaba llenar el silencio. Puedo conseguirte algo, si quieres. Él siseó un poco. Al principio pensé que era una amenaza, un sonido gutural de advertencia, pero se transformó en una tos desagradable, rasposa, que resonó en la pequeña sala. Estaba intentando hablar, pero su voz estaba rota. Como si hubiera estado gritando a pleno pulmón durante horas, o quizás durante días. Solo dime qué te gustaría. ¿Qué tal una hamburguesa con queso?, insistí. John parpadeó, volteó la cabeza hacia un lado y asintió un poco. Su brazo se levantó, como si estuviera escribiendo algo en el aire con la punta de los dedos. Luego frunció el ceño ligeramente, como si la palabra que trazaba se le hubiera escapado antes de completarla. ¿Tengo hambre?, preguntó. ¿Tengo hambre? Su voz salió como a través de un altavoz averiado, distorsionada y con grietas. Creo que sí, le dije. ¿Te ves hambriento? A veces, cuando las personas están en situación de trauma, hay que tenerles paciencia. El hecho de que John estuviera respondiendo, de cualquier manera, ya era un paso en la dirección correcta. Después de mucha deliberación, asintió de nuevo. Y con eso, su sonrisa cansada regresó, aunque sus ojos seguían vacíos. Sí, dijo él. Tengo hambre. Poco a poco, logramos que hablara cada vez más, aunque no había mucho que pudiera decirnos. El hombre no tenía idea de quién era, ni cómo había llegado hasta allí. Dijo que recordaba pequeños destellos de algo más, destellos que aparecían y desaparecían como relámpagos en una tormenta distante, pero no podía explicar exactamente qué eran. Le trajimos una hamburguesa y unas papas fritas, y entre mordiscos, intentaba explicarnos lo mejor que podía. No es un lugar, dijo. No es una persona, ni tampoco es una vivienda. No sé. Si lo miras lo suficiente, puedes ver que no hay nada adentro. ¿Adentro de qué?, le pregunté. Se limpió la boca y negó con la cabeza, decepcionado, como si la respuesta se le hubiera disuelto en la lengua antes de poder articularla. No lo sé. No sé qué estoy diciendo. Y no tienes idea de quién eres, ni de cómo llegaste aquí. Solo sé una cosa, dijo, levantando una papa frita como si fuera un trofeo. Tengo hambre. Ese es un comienzo, le dije dirigiéndole una sonrisa. Hice mi evaluación de que John no representaba una amenaza y que era apropiado enviarlo a uno de nuestros centros de estabilización de crisis por el momento. Sin embargo, surgió un problema en cuanto a la jurisdicción. Verán, la mujer que había encontrado a John se había apresurado a regresar a casa antes de llamar a las autoridades y vivía en otro condado distinto al que él fue encontrado originalmente. Así que, ambos lados tenían un argumento para que el otro se hiciera cargo. Era cuestión de dónde lo encontraron o de quién lo reportó. Mientras resolvían la burocracia, lo consideraron apto para colocación temporal en nuestra instalación de atención primaria. Para quienes nunca han estado en uno de estos lugares, permítanme pintarles el escenario. Un edificio de una sola planta, con ventanas grasientas que nunca parecen limpiarse del todo, como si el polvo del mundo exterior hubiera decidido establecerse allí permanentemente. Cuadrados de alfombra, gris y plana, desgastados por años de pasos anónimos, y un techo bajo, acolchado, que siempre me hizo sentir como si estuviera dentro de una caja de cartón forrada. 2 baños, pero solo uno que funciona. Las sillas en el área de recepción están atornilladas al suelo, una precaución que habla por sí sola, y tuvieron que llevarse el televisor después de que alguien lo estrellara contra la pared en un episodio de ira. Hay un empleado de guardia durante aproximadamente 12 horas al día, con un guardia de seguridad que pasa unos 30 minutos por turno. También hay una enfermera psiquiátrica en rotación que viene una vez al día, y contamos con un psicólogo disponible para evaluaciones remotas. Eso es principalmente para casos extremos. Hay 3 instalaciones más, iguales a esta, y yo roto de una a la otra, durante todo el día. Básicamente, vivo en mi coche. Para ser justos, las camas son bastante decentes. Las sábanas se lavan con regularidad. John tuvo suerte, en cierto modo. Solo había otra persona en la instalación cuando él llegó, un chico joven, llamado Chris.
Chris acababa de cumplir 18 años y lo habían echado de su casa. Tenía un tío en la costa oeste con el que se iba a quedar, pero hubo una confusión con su itinerario y terminó en la calle. Así que, como una medida temporal, Chris solo se quedaría un par de días con nosotros mientras arreglaba sus asuntos. Ayudar a la gente a volver a levantarse es el mejor escenario posible. La mayor parte del tiempo solo lográbamos mantenernos a flote, viendo pasar las mismas caras una y otra vez. Cuando John llegó, no pareció molestarse mucho. Estaba contento de tener su propia habitación y no le importaba compartir el baño. Se dio una ducha, consiguió algo de ropa de segunda mano y pasó la mayor parte de la tarde leyendo cómics y comiendo semillas de girasol tostadas. Esas de marca salada, con el logo azul, las que vienen en bolsas arrugadas que manchan los dedos de sal. Para cualquier observador casual, parecía un hombre simplemente pasando el tiempo, esperando que el mundo decidiera qué hacer con él. La empleada en el sitio, con el título oficial de técnico en salud conductual, era Sandy. Una mujer de 40 años, madre de 3 hijos, que había escuchado cada mentira del libro. Sandy era naturalmente escéptica, una cualidad que el trabajo le había pulido con los años. Pero ni siquiera ella sabía qué pensar de John. Al principio creyó que era un convicto fugado, como todos los demás, pero no había reportes de nadie que coincidiera con su descripción. Eso la desconcertaba. No entiendo lo del overol, admitió, frunciendo el ceño mientras miraba por la ventana hacia el pasillo. ¿Por qué venir hasta aquí y detenerse? ¿Por qué no seguir avanzando? Quizás no tiene a dónde ir, sugerí. Estábamos teniendo un almuerzo rápido de yogur durante 10 minutos, antes de que yo saliera corriendo a otra reunión. Sandy solía acompañarme, para ponerme al día con los temas actuales, un pequeño ritual que nos permitía mantener cierta cordura, en medio del caos administrativo. ¿Crees que tenga problemas?, preguntó, su cuchara detenida a medio camino de su boca. Algo del cerebro. No parece, dije. Si hubiera estado así por un tiempo, alguien lo estaría buscando, y si fuera algo reciente, tendría heridas. ¿Me estás diciendo que no tiene nada? Nada de todo eso. Lo revisaron en la admisión, estamos seguros de que no está herido. Hubo un poco de tensión cuando Chris se unió a nosotros. Podía ser un poco difícil de tratar, pero John fue sorprendentemente paciente. Los dos pasaron la mayor parte del día en la sala de recreación, jugando juegos de mesa. John era un poco lento para entender las reglas, pero eso no parecía molestar a ninguno de los dos. Mientras hubiera suficiente suministro de sándwiches, prestaba atención. Chris podía hablar y hablar sobre lo que quisiera, desde el arte de los pedales de guitarra personalizados hasta la majestuosidad de la raza de perro San Bernardo. John solo asentía, comía su sándwich, y eso era todo. Había algo casi tranquilizador en esa dinámica, una normalidad que el lugar rara vez conocía. Yo pasé el resto de la tarde en llamadas telefónicas mientras hacía mis rondas. Mencionaron la idea de llevar a John para un chequeo dental. Podríamos buscar coincidencias con sus registros dentales, pero para eso tendríamos que saber por dónde empezar. No teníamos una ciudad natal, ni siquiera un estado de origen. No tenía un acento particular que pudiéramos usar para ubicar su nacionalidad. Y aunque tuviéramos toda esa información, alguien tenía que pagar por todos los estudios. John no tenía seguro. Ni siquiera sabíamos si era un ciudadano legal del país. Si pudiéramos encontrar un diagnóstico de apoyo de algún tipo, podría ser elegible para una instalación de tratamiento residencial a largo plazo, o posiblemente un hospital psiquiátrico estatal. Necesitaría varias sesiones para obtener ese tipo de diagnóstico, y no estábamos equipados para mantenerlo a largo plazo. La mayoría de las personas nunca se quedaban más de un par de días, y ahora estábamos hablando de semanas. Quizás meses. Al día siguiente desperté con 8 mensajes en el contestador. Uno por uno, nuestras sugerencias chocaron contra paredes burocráticas. Nadie quería hacerse cargo de John como responsabilidad, y no había indicaciones claras de a dónde enviarlo. Que básicamente no tuviera identidad ya era bastante malo, pero que no estuviera claro a qué condado pertenecía lo empeoraba todo.
Había capa tras capa de complicaciones, terminando en muchos callejones sin salida y negativas educadas. Pero cuando llegué por la mañana, no era el limbo burocrático lo que me preocupaba, ni a mí, ni a Sandy. Fue algo que notamos en la habitación de John. Había una gran mancha en la pared, como si alguien hubiera estado arrancando el papel tapiz. ¿Crees que él hizo eso?, pregunté. ¿Quién más podría haberlo hecho?, respondió ella. Y claro, tenía razón. Me acerqué a la pared y miré más de cerca. Los bordes del papel tapiz estaban desgarrados en tiras, pero no había nada en el suelo. Debió haberlo tirado a la basura o haberlo descargado por el inodoro. Quizás fue por una reacción al estrés, murmuré en voz alta. Sandy, por otro lado, miró la cama. Parece que no ha dormido, dijo. ¿Estás segura? Sí, continuó, señalando las sábanas. Yo las meto así, ¿ves? Nadie más lo hace. Así que, o durmió en esa silla, o no durmió en absoluto. ¿Y qué tal el chequeo de seguridad?, pregunté, refiriéndome al guardia de turno. Michi pasó una vez, alrededor de la medianoche, pero no creo que le revisara. Solo anotó que no había disturbios, conversaciones, ni gritos, nada de eso. John parecía estar bien. Si no había dormido en toda la noche, no se notaba. Estaba despierto y activo, dejando que Chris parloteara mientras se dirigían a la tienda de la esquina. Había algo en esa falta de preocupación que resultaba casi más perturbador que cualquier comportamiento extraño, como si el agotamiento físico simplemente no aplicara para él. Mientras John cenaba, logré escabullirme con Chris por un momento. Quería sonsacarle su opinión sobre su nuevo amigo y entender si había notado algo que se nos hubiera escapado. A veces, la gente comparte cosas con sus pares que nunca le dirían a una figura de autoridad. ¿Cuál es tu impresión de John?, le pregunté, manteniendo mi tono casual. ¿Te ha contado algo sobre su situación? Chris masticó por un momento antes de responder, como si estuviera procesando la pregunta con más cuidado del que le atribuía. Bueno, quiero decir, él es como un perico, dijo finalmente. Si le menciono qué tan buena es una película, él está de acuerdo. Es como hablar con un espejo, que imita todo lo que quieres escuchar, pero sin nada detrás. Sin opiniones propias, sin historias, ni nada. ¿Has aprendido algo sobre él? No realmente, Chris se encogió de hombros. Parece creer que su nombre realmente es John Rubber. Y realmente tiene mucha hambre. No he visto desprender el acabado de las sillas y comérselo. Levanté una ceja ante eso, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿A qué te refieres?, le pregunté. El acabado de la madera, repitió Chris, como si fuera la cosa más normal del mundo. Revisa las sillas, hay como pedazos faltantes. Él solo los arranca y se los come, como si fueran papas fritas o algo así. Verifiqué las sillas de madera en la sala de recreación y, tal como dijo, había parches donde el acabado brillante había desaparecido, dejando la madera pálida y desnuda al descubierto. Eran marcas pequeñas pero distintivas, como si alguien hubiera estado mordisqueando el borde de algo de manera compulsiva. Era la segunda vez que encontraban a John comiendo cosas que no debería. Y sin embargo, lo veíamos comer casi todo el tiempo. Se había servido una segunda porción en la cena y había pedido una tercera. Cuando se la negaron, creí ver un destello de emoción en su rostro, algo que cruzó sus ojos como una sombra fugaz. Pero desapareció tan rápido que no pude estar seguro. Lo anoté en mi registro mental, pero no parecía algo suficiente como para meterlo en problemas. Si acaso, todos estábamos preocupados. Podría ser señal de algún tipo de trauma subyacente. Muchas personas que han sido privadas de comida por mucho tiempo tienden a atraconarse, y tenía que haber una razón por la que John era como era. Algo debió haber pasado, algo que su mente se negaba a procesar o recordar. Tenía que ser eso. Mientras la mayor parte del día transcurría sin incidentes, le pedí a Sandy que lo vigilara mientras yo viajaba de un lado a otro, entre las otras instalaciones. Recibí un par de actualizaciones por mensaje de texto que me hicieron detenerme en medio de la carretera. Por ejemplo,
Lo habían encontrado mordiendo las cabezas de las piezas de ajedrez y podría haber bebido un poco de jabón para manos. No era lo más extraño que había visto en mis años de trabajo, pero era una señal clara de que algo andaba mal, de que la normalidad que John proyectaba era solo una cáscara que comenzaba a agrietarse. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no pude quitarme de la cabeza la imagen de John arrancando pedazos de madera y metiéndoselos a la boca. Había algo en eso que me resultaba profundamente perturbador, más allá del simple hecho de comer algo no comestible. Era la manera en que lo hacía, sin vergüenza, sin ocultarlo, como si el acto mismo de masticar fuera lo único que importaba. Como si el hambre fuera la única verdad que reconocía. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de texto de Sandy. Me pedía que fuera de inmediato. Las palabras parecían urgentes, incluso a través de la pantalla, y sentí un nudo formarse en mi estómago antes siquiera de salir de la cama. Cuando llegué, John todavía estaba en su habitación. Sandy estaba visiblemente sacudida, y pude ver que algo había cambiado en su lenguaje corporal. Parecía más pequeña, de alguna manera. Como si se hubiera encogido dentro de sí misma, tratando de ocupar menos espacio en el mundo. Ya llamé a Michi, dijo, su voz apenas un susurro. Consiguió una cuchara de la cocina. ¿Una cuchara?, le pregunté, tratando de comprender. Rodó los ojos un poco, buscando las palabras correctas, luchando contra la incredulidad de lo que había presenciado. Es que, no lo sé. Míralo tú mismo. John estaba sentado en su habitación, en una silla, de espaldas a la puerta. Estaba raspando los paneles de yeso de la pared hacia su mano y lamiendo el polvo, como un perro bebiendo de un tazón de agua. Lo hacía lenta y constantemente, saboreando la sensación, como si cada partícula de yeso fuera un manjar exquisito. No parecía importarle que lo estuviéramos observando, como si nuestra presencia fuera irrelevante frente a la urgencia de su necesidad. John, ¿qué estás haciendo?, le pregunté cuidadosamente. Tengo hambre, dijo él, sin detenerse. Solo estoy comiendo. No puedes comer eso, John. Eso es yeso. Es la pared. Tengo hambre, repitió simplemente, sin detenerse. Raspó un poco más, sus dedos trabajando la pared con una determinación metódica. Di un paso adelante, pero Sandy puso su mano en mi hombro, deteniéndome. La cabeza de John se volvió hacia mí, con un movimiento brusco, como si yo fuera un carroñero intentando robarle su presa. Había algo en sus ojos que me tomó por sorpresa. Algo que no había visto antes. Algo depredador. Sandy negó con la cabeza, murmurando un no, apenas audible bajo su aliento. Retrocedí el paso que había dado, y John volvió su atención a la pared, raspando más y más yeso hacia la palma de su mano. Su lengua lo recogía entonces, y el proceso comenzaba de nuevo, una y otra vez, como un ritual infinito de consumo. Toda su boca se había vuelto gris por el polvo, y sus labios estaban cubiertos de una costra blanca, que se cuarteaba cada vez que abría la boca. Para cuando Michi llegó, John se había comido un pedazo de pared del tamaño de una mano. Ya ni se molestaba en usar la cuchara. Había roto pedazos grandes, y los mordía como si fueran rebanadas de un panal de miel suculento, crujiendo entre sus dientes con un sonido que resonaba en la habitación. Sus ojos estaban como vidriosos, perdidos en alguna parte que no podíamos ver. No parecía reaccionar a los químicos del yeso, ni a su sabor. Todo parecía instintivo para él, una necesidad de comer tan profunda que anulaba cualquier otra consideración. Teníamos que detenerlo, pero tendríamos que usar a Michi para hacerlo. Ahora, Michi es un hombre grande. 1,90 y tantos, con quizás 130 kilos de peso. Pero, pude ver que no quería hacer esto. John era un hombre delgado, pero fibroso. Y los tatuajes de pandilla no ayudaban a su imagen. Después de reunir algo de valor, Michi golpeó el marco de la puerta con los nudillos. Bueno amigo, se acabó el tiempo, dijo Michi, intentando proyectar una confianza que no sentía. Ven, vamos a la cocina. Te conseguiremos algo más sabroso. John no respondió para nada. Solo tomó otro bocado, masticando el trozo de pared lentamente. Apenas masticaba ya, en realidad.
Se podía ver el bulto en su garganta, cuando un pedazo grande y sólido se deslizaba por su esófago. Michi dio un par de pasos adelante, y John giró la cabeza para mirarlo a los ojos. ¿No quieres algo mejor?, le preguntó Michi. Eso no es comida, hombre. Tengo hambre. Apuesto a que tienes muchos otros problemas, dijo Michi, intentando una sonrisa. Apuesto a que estás un poco preocupado, ¿no? Muchas cosas están pasando, que están fuera de tu control. No, dijo John, negando con la cabeza. Hambre. Michi suspiró, y ofreció su mano para ayudar a John a levantarse de la silla. John no la tomó. Cuando Michi se acercó más para sacarlo, John se abalanzó hacia adelante, lanzando una mordida en dirección a los dedos de Michi, chascando los dientes con tanta fuerza, que pensé que había aplaudido. Michi retiró la mano de golpe, y cayó hacia atrás, tropezando con sus propios pies. Golpeó duro contra el suelo, con el aire saliendo de sus pulmones en un siseo doloroso. Retrocedimos, ayudando a Michi a ponerse de pie. John estaba saliendo lentamente de su silla, agachándose como un animal al acecho, y arrastrando los pies con una quietud que parecía antinatural. Todavía podía ver el yeso cubriendo su boca, tiñéndola de un color gris enfermizo. Había estado mordiendo tan fuerte que sus encías sangraban, y sus dientes estaban desgastados, con las superficies planas y opacas por la fricción constante contra el material duro. Incluso sin nada ya en la boca, todavía seguía masticando, abriendo y cerrando la mandíbula como un pez fuera del agua. Podía escuchar su estómago rugir, un sonido profundo y continuo, que parecía venir de algún lugar más profundo que su abdomen. John, susurró Sandy. John, ¿qué está pasando? Tengo hambre. Su voz no había cambiado en nada. No había emoción en ella, ni urgencia, ni miedo. Solo una declaración de un hecho, tan simple e inmutable como la ley de la gravedad. Tenía hambre. Y lo que fuera que eso significara para él, era la única verdad que le importaba. Sandy sacó su teléfono y llamó a la policía, mientras Michi y yo intentábamos mantenerlo calmado. John terminó en el sofá de la sala de recreación, desprendiendo el cuero barato y enrollándolo en bolitas, que se metía a la boca una por una. Decidimos que no valía la pena pelear con él por eso. La mayoría de los muebles eran donaciones baratas, pero no estábamos preocupados por ellos. No queríamos que John se enfermara al ingerir tantas cosas extrañas. Aunque, a juzgar por su apariencia, ya era demasiado tarde. Para cuando llegó la policía, se había tragado aproximadamente la mitad de un cojín del sofá y parte del reposabrazos. Chris estaba de pie en una esquina, observando todo desarrollarse con los ojos muy abiertos. Se iba a ver a su tío esa noche, así que no estaba entreteniendo la idea de involucrarse más de lo necesario. Michi y yo decidimos que era mejor dejar que la policía se encargara. Cuando finalmente apareció una patrulla, Sandy intentó explicar la situación. No tuvimos que decir mucho, la verdad. La policía ya había oído hablar de la misteriosa persona que apareció en el río. Pero la parte de comer muebles era nueva, sin embargo. ¿Quieren que lo expulsen por allanamiento?, preguntó uno de los oficiales, como si estuviéramos hablando de un inquilino problemático. No se puede quedar aquí para siempre, expliqué. Y se niega a parar, así que... entonces nos lo llevamos. ¿O solo quieren que le pidamos que pare? No va a parar, añadió Sandy. Él mismo lo dijo. Tiene hambre. Todos se llenan eventualmente, mencionó el oficial. Pero yo no estaba tan seguro de eso. Entraron a la sala de recreación, donde John se había levantado del sofá. Estaba ahora doblando naipes y tragándoselos enteros, el papel desapareciendo por su garganta, como si fuera agua. Los dos oficiales se detuvieron un momento para observarlo. Les doy crédito. Intentaron hablar con él, intentaron calmarlo, pero John no quería saber nada. En el momento en que se acercaron, los enfrentó. Iba a ser una pelea, no había duda. No se le podía razonar. Lo flanquearon entre los dos, por cada lado. Mientras uno de ellos le quitaba la atención, el otro avanzaba con las esposas.
Lograron reducirlo al suelo y poner sus manos detrás de la espalda, derribando una lámpara de mesa y una silla en el proceso. John era como un animal rabioso. No estaba enojado por ser sometido, sino por su incapacidad de usar sus manos para seguir alimentándose. Uno de los oficiales hizo una pausa cuando notó sangre en el suelo. Quizás pensó que habían sido demasiado bruscos. Pero Sandy solo negó con la cabeza. Son sus encías, aclaró. No es culpa de ustedes. Lo levantaron y lo arrastraron hacia la puerta principal. Pero, en el momento en que lo sacaron, algo cambió. John volteó la cabeza bruscamente hacia atrás, como un latigazo. Fue fuerte, y lo suficientemente rápido para romper el cuello de una persona normal. Cerró los dientes con fuerza, mordiendo el hombro de la chaqueta del oficial que lo arrestaba. Sorprendido, el oficial se apartó, soltando a John. John cayó hacia atrás, golpeando duro contra el concreto. Todavía masticaba un pedazo de tela, pero también había un par de gotas de sangre manchando sus labios blancos y agrietados. El oficial se sujetaba el hombro, con la cara de quien ha visto un fantasma. No era una herida profunda, pero ver a alguien casi romperse el cuello así, para intentar morder a otro ser humano, no era natural. Nunca había visto a nadie moverse de esa manera. Todos nos quedamos parados mirando a John, mientras se giraba con calma sobre su estómago y se ponía de rodillas. El otro oficial había sacado su arma. Chris estaba filmando todo desde la ventana. Para cuando John se puso de pie, le habían pedido que dejara de moverse al menos 4 veces. Los refuerzos estaban en camino. Finalmente, se detuvo. Necesito que te des la vuelta, dijo el oficial que sostenía el arma. Date la vuelta, y ponte de rodillas. John chasqueó los labios. Todavía tenía un poco de tela en la comisura de su boca, del uniforme del primer oficial. Había sangre chorreando de ella. La absorbió con la lengua, y pude ver sus pupilas dilatarse. El oficial siguió hablando en un tono que intentaba ser autoritario. Vamos, date la vuelta, tenemos que llevarte. Tengo hambre, declaró John. Date la vuelta. No te lo voy a decir otra vez. Y entonces, fue como si viera algo moverse en la mente de John. Como si se encendiera una luz. Sus ojos se entrecerraron. Tú, eres comida, jadeó, con una mezcla de asombro y revelación. Yo puedo comerte. Conozco a estos 2 oficiales. No eran del tipo que dispara primero y pregunta después. Habían sido tan claros como podían. Sandy no podía mirar, pero tampoco podía apartar la mirada. Se tapó la cara con las manos, esperando que no pasara nada. Pero, claro que pasó. John dio 2 pasos adelante, recibió una última advertencia, pero siguió caminando. Entonces, un disparo resonó, con un estruendo. Ahora, dudo de lo que vi, pero estoy seguro de haberlo visto. Salté cuando mi pulso se aceleró. En el momento en que ese disparo sonó, hubo una nube de humo. Pero que no provenía del arma, sino de John. Era como si hubieran disparado directamente contra una pared. Podía ver un agujero en su ropa, pero él seguía de pie. Ni siquiera estaba mirando hacia abajo. Sus ojos estaban fijos en el oficial que había mordido. John no reaccionó, en absoluto. Tú eres comida, repitió, como si no pudiera creerlo. Yo puedo comerte. Jaló de sus esposas, hasta que algo en su mano izquierda se rompió, liberándolo. Las esposas colgaban de su mano derecha mientras daba otro paso adelante, con un par de dedos doblados en un ángulo extraño. Me tapé los oídos y cerré los ojos cuando otros 3 disparos sonaron. Cuando miré, uno de los oficiales corría a toda velocidad, con John un par de pasos detrás de él. Todos desaparecieron detrás de la esquina, mientras Sandy cerraba la puerta con llave, alejándose de las ventanas. De los que nos quedamos allí, nadie dijo nada. Solo nos miramos entre nosotros, tratando de entender qué mierda acababa de pasar. Hubo más disparos afuera, a lo lejos, y gritos. Muchos gritos. Mis manos temblaban, mientras escuchaba las palabras de John en mi cabeza. Éramos comida. Podía comernos.
3 autos de patrulla más llegaron, poco después. Uno de ellos nos escoltó fuera del edificio. Los demás avanzaron, para averiguar lo que hubiera pasado con los otros oficiales. Más gente venía en camino, podíamos escuchar las sirenas a la distancia. Sandy se fue para llevar a Chris a la estación de tren, mientras yo partía camino a otra de las oficinas. Creo que, como yo, ella solo quería distancia, alejarse de todo eso. Yo tenía las otras instalaciones que revisar en mi ronda diaria, y hacer un poco de trabajo honesto podría ayudarme a mantener la mente ocupada por un tiempo. Además, no había forma de saber lo que podría pasar si me quedaba. Seguí recibiendo actualizaciones por mensajes. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran a los oficiales. Tuvieron que ser llevados en ambulancia, pero eso fue todo lo que me dijeron. Estaban vivos, pero algo claramente había pasado. Michi dijo que la situación se veía mal. Habían perdido el rastro de John. Hubo una lucha, y alguien había resultado gravemente herido. Hablaban de que alguien iba a necesitar cirugía inmediata. Pero, como dije, a John no lo capturaron, así que no era seguro regresar al centro de estabilización. Poco podíamos hacer, más que esperar. Por un tiempo, continué como si nada hubiera pasado. Revisaba las otras instalaciones y continuaba la mayor parte del día en mi auto. Me enteré de que Chris había llegado con su tío sin problemas. Me envió el video que había grabado de John, pero no pude obligarme a verlo. Después de un par de días, Sandy regresó a su trabajo. Tuvieron que traer a un nuevo hombre a nuestro centro, así que no teníamos mucha opción más que ponerlo en marcha de nuevo. Al menos, esta era una persona con problemas que reconocíamos, a quien podíamos ayudar, y que tenía una identificación. Y en medio de todo eso, seguí escuchando cosas perturbadoras. Personas que juraban haber visto a alguien merodeando por el pueblo, una figura alta y delgada, que se movía entre las sombras. Algunas personas, cerca del río, juraban haber encontrado un montón de peces medio devorados a lo largo del sendero, los cuerpos destrozados, como si algo los hubiera mordido una y otra vez, sin terminar de comerse ninguno. Un par de dueños de negocios del pueblo reportaron que sus botes de basura habían sido registrados, los contenidos esparcidos por el suelo, con un patrón que sugería algo más que mapaches o perros callejeros. Quiero decir, cosas así pasan todo el tiempo, pero no podía evitar preguntarme si podía haber sido él, ¿saben? Y luego, hubo implicaciones más inquietantes. Hubo un allanamiento en el cementerio. Alguien había perturbado una tumba recién cavada. Eso fue todo lo que nos dijeron, pero la imagen de John, con su boca ensangrentada, se me instaló en la cabeza y se negó a irse. Personalmente, solo me tocó ver una cosa. Paso por el mismo campo cada mañana cuando voy a trabajar, y noté algo. Justo junto a la cerca, había una vaca muerta. Las otras vacas se habían reunido a su alrededor, mugiendo como en una procesión fúnebre. La vaca muerta estaba abierta de par en par, aparentemente desgarrada por algo afilado, las costillas expuestas al cielo, como los arcos de una catedral de carne. Otra vez, quizás no era nada. Pero seguía recordándome a él. John podría tener suficiente hambre para comerse una vaca, pensé. Alrededor de un mes pasó, y la normalidad había regresado al día a día. Incluso las cosas absurdas pueden parecer triviales en el espejo retrovisor, supongo. Eso es, hasta que vienen a tocar a tu puerta. Aunque no fue tanto un toque. Una noche, regresaba del trabajo, con mi mente ya ocupada en otras cosas. Tengo una pequeña casa adosada en las afueras de la ciudad, en un segundo piso. Un lugar agradable, aunque no muy grande. Me adentré escaleras arriba arrastrando los pies, desbloqueé la puerta, y entré. Empujé la puerta para cerrarla detrás de mí, y me quité los zapatos de una patada, pero entonces me detuve. Algo no encajaba. No había escuchado el sonido metálico de la manija. Ya saben, el de la puerta cerrándose. De hecho, cuando lo noté, la puerta rebotó y se abrió de nuevo, el picaporte golpeándome en la espalda. Y entonces, al girarme, vi una mano en el marco de la puerta. El impacto de ver algo tan cerca, tan de repente, podría detener un corazón.
Me giré bruscamente y retrocedí hacia el interior de mi apartamento, jadeando. Un brazo largo se estiró hacia adentro, buscando el interruptor de luz, y lo apagó. Saqué mi teléfono a toda prisa, puse el pulgar en el sensor y encendí la linterna. Estaba apuntando hacia abajo, y por un breve instante, vi un par de jeans de segunda mano frente a mí, con unos pies descalzos y grises al final. Pude ver que había algo mal en ellos, pero solo alcancé a vislumbrarlos brevemente. La piel se veía más suave de lo normal. Y estaban flácidos. Como si la carne hubiera perdido toda su firmeza. Una mano fría se cerró sobre la mía, bloqueando la linterna. Los pies desaparecieron en la oscuridad, junto con el resto de la habitación. Una boca húmeda me pidió silencio, enviando salpicaduras ásperas por mi mejilla. ¿Tienes algo, sabroso?, preguntó una voz arrastrada. Podía escuchar el siseo de una lengua húmeda, inquieta en el interior. El sorbo de alguien salivando. Vamos, déjame ver, continuó la voz. Muéstrame la cocina. Con una mano aún aferrándome, caminó hacia la cocina, jalando de mí. Contuve la respiración todo el tiempo. Solo tomó un par de segundos, pero podía escuchar cada detalle con una claridad sobrehumana. El golpe pesado de cada uno de los pies descalzos. La voz que venía de más arriba, casi alcanzando el techo. Y también había algo más. Había este constante sonido de masticación y chasquidos, incluso mientras hablaba. Como si hubiera más de una boca emitiendo los sonidos. Tenía que ser John, pero no sonaba nada como él. También había este gemido, largo y continuo, como de un estómago que nunca pudiera asentarse. Llegamos a la cocina. La mano subió hasta mi cuello. No con fuerza, pero firme lo suficiente como para mostrar que yo no tenía el control. Los dedos eran imposiblemente largos y correosos. Se sentía más como un cinturón que piel humana. La mano me giró para que no pudiera presenciar lo que estaba ocurriendo, pero vi las luces del refrigerador encenderse. Una sombra se proyectaba en la pared opuesta de la cocina. Apenas podía distinguir la silueta. Había demasiados brazos. Un vidrio se estrelló contra el mostrador. Había encontrado mi frasco de pepinillos. Luego, con un sorbo y un crujido, habló. ¿Por qué dijiste que tenía hambre?, preguntó. Eso me hizo congelar aún más. Podía sentir mi propio pulso, empujando contra la mano correosa en mi garganta. ¿A qué te refieres? Fue la única frase que pude articular. Dijiste que yo parecía hambre. No, te dije que parecías hambriento, en ese momento. ¿Qué quieres decir? Otro crujido resonó. Esta vez, como si masticara el mismo vidrio roto del frasco. Ni siquiera se inmutó al hacerlo. ¿Cómo demonios podía comer y hablar al mismo tiempo? Solo pensé que podías tener hambre. Estaba haciendo conversación, dije. No te estaba identificando, o algo así. A todos nos da hambre. ¿A ti también?, preguntó, y después hubo una breve pausa, seguida de más sonidos de masticación. Algo caliente goteó en mi hombro, algo que olía a grasa y a hierro. Tú me lo preguntaste, continuó. Me preguntaste si era hambre. Me hiciste elegir. Así no es como funciona, dije, tragando saliva con dificultad. Es tan solo una manera de decirlo. Eso no importa, carraspeó la voz, irritada. La puerta del refrigerador se abrió de nuevo. Con la nueva luz vi un bulto, de algo gris y sangrante, en mi hombro, goteando lentamente sobre el piso de la cocina. Entonces, la puerta se cerró nuevamente, volviendo a bañar la cocina de oscuridad. Ahora podía escuchar el exprimido de una botella de catsup. No voy a comerte, me confortó John. Yo me quedé en silencio, intentando mantener mi respiración estable. Tengo hambre, dijo finalmente. Pero, tendré hambre mañana también. Y pasado mañana. No hay prisa. Tomé una respiración superficial, forzando mis ojos para mirar hacia un lado. No podía ver nada definido, en medio de esa oscuridad. Algo se movió cerca mío, muy cerca. Quizás, un encogimiento de hombros.
Estaba murmurando, hablando consigo mismo. Todo termina siendo comido, pude entender, entre medio de los susurros. Hubo un toque final en mi hombro, cuando algo se arrastró lejos de mí y me soltó. La botella de catsup estaba siendo exprimida hasta quedar completamente vacía. Y entonces podía escucharla siendo aplastada y masticada. Me quedé allí inmóvil, junto al refrigerador, escuchando algo inmenso alejarse de mí, con pasos lentos. En ese momento, podría haber buscado mi teléfono. Quizás, podría haber tomado una foto. Pero no me habría movido por nada del mundo. Quería saber, dijo, deteniéndose cerca de la entrada. Es casi gracioso. Claro, dije, con la boca seca. Es gracioso. Está bien, dijo con un suspiro. Ser hambre es mejor que no ser nada. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, más como un reflejo, que no pude detener a tiempo. Hubo una pausa, que se sentía tan irreal. Podía escuchar autos pasando por la calle afuera. ¿Cómo puede algo tan mundano tener permitido pasar en un momento así? Ya verás, respondió él. Algún día. Escuché el cerrojo de la puerta. Fue leve, casi silencioso, pero para mí fue como un disparo de salida en una carrera. Encendí las luces a toda velocidad. El apartamento estaba lleno de marcas de arrastres sangrientas y trozos de carne, gris y muerta. Pedazos de vidrio estaban esparcidos por el suelo y el mostrador de la cocina. El líquido de los pepinos todavía goteaba de la mesa. No quedaba nada de la botella de catsup. John había dejado mis chuletas de cerdo atrás, dentro del refrigerador, intactas. Literalmente, había agarrado lo primero que encontró en el estante, sin importarle qué era. Fue un pensamiento tan estúpido, pero me molestaba. ¿Por qué se bebería una botella de catsup en lugar de morder una comida completa? Quizás, el hambre significa cosas diferentes de una persona a la otra. No he sabido de nadie que haya experimentado algo similar. Nadie más ha hablado de John Revere, ni de la forma en que cambió. No creo que nosotros hayamos descubierto nunca quién era, realmente. Ahora, mirando hacia atrás, me cuesta recordar cómo era realmente su rostro. Es como pensar en un concepto, y no en una persona. No en una persona real, al menos. He atribuido un par de cosas de las que estaba seguro al escribir esto, pero, mirando hacia atrás, seré honesto. Ya no estoy tan convencido. No sé qué pudo haber pasado para que se convirtiera en algo así. Pero, exactamente en qué, bueno, no estoy seguro de querer saber tampoco. Y no voy a ir por ahí a buscarlo para preguntarle. No quiero volver a oír esa boca, gris y suave, nunca más. Pero sé, con una certeza aterradora, que volveré a escuchar de él.